Amén. ¿Todos contentos? Amén. Qué hermoso. Quiero dar las gracias al Señor por el Ministerio de Música, por el coro, por las danzarinas, por el audiovisual. Realmente hemos sido bendecidos. Hoy mientras tocaban, cuando empezaron, cerré mis ojos. Quise escuchar más que cantar. Y me parecía estar escuchando un CD. ¿No le estaré poniendo mucho? No, la verdad es que sentía maravillosamente bien el coro, los instrumentos, y le doy gracias al Señor por ello. Es un gran esfuerzo el que hacen los hermanos, y yo quiero felicitarlos. Hoy estuvieron excepcionales. Amén. La gloria siempre es para el amado. Él se merece todo loor, porque si no fuera por Él, yo estoy seguro que no habría sacrificio de parte de ellos, no habría esfuerzo. Pero Dios nos motiva a fortalecernos y a mejorar áreas en las que a lo mejor estamos fallando, ya sea en cualquier ministerio. Y tenemos que superarnos, tenemos que aprender a avanzar aún en las dificultades. Hoy no va a haber palabra, va a haber algo diferente. Vamos a escuchar a Lilian Paola. Demasiado tarde, como siempre. Bueno, el día sábado, estábamos disfrutando unas 11 en casa. Milagrosamente estábamos en casa. Y sostuvimos una conversación con mi hija. No está aquí porque es mi hija, quiero que se entienda. Está aquí porque el Señor, a través de esa conversación, ella me dio un testimonio de lo que vivió en una oportunidad en Serena. Y yo quiero que ella comparta ese testimonio con ustedes. Va a ser de bendición. Para mí fue de bendición, de mucha bendición. A lo mejor es porque soy el papá. Así que por favor tomen el lugar de papá. No, vamos a escucharla. Bueno, yo les saludo. Como les dije, mi nombre es Lilian, soy tímida. Quiero compartir algo que a mí me pasó el día de la vigilia. Para los que fueron a la vigilia, no sé cuántos de los que están acá fueron. Amén. Súper hartos. Entonces, por razones puntuales no pude asistir. El día anterior había estado también hasta tarde en General Velázquez con mis hijos. Y ya era como mucho así, como todos los días tenía muchas ganas de participar. Y se fueron todos a las vigilias contentos, felices, y yo me quedé con los 3 niños en la casa. Las que son mamás me van a entender lo que significa estar acarreando 3 pollitos de aquí para allá. Porque uno dice, ya, vamos, pero hay que arreglar un montón de cosas. Si ustedes me ven parada acá en este momento, no es porque lo merezca, no es porque, como dijo el pastor, sea hija de él, sino que yo realmente no tengo idea cómo mierda le estoy afirmando este micrófono. Soy lo menos protocolar que hay por si acaso, soy metedora de pata hasta el fondo, así que si en algo me equivoco, les pido las disculpas respectivas antes de. Pero siempre fui una persona muy tímida, aunque detrás de las risas, todo eso, me pongan a tocar sola o hacer algo solo que no esté detrás de un grupo, es como la ranita del hello my baby, así como que, oh. Y entonces estaba en el culto, se fueron todos a la vigilia y yo me quedé en la casa. Soy re mala para ver tele, pero me quedé y
me quedé un poco fome porque tenía ganas de participar y no hay nada mejor que irme a la pieza de mi hermana, que tiene una tele bien bonita, y me puse a cambiar canales, estaban dando puras tonteras en realidad, por eso no veo tele, pero en un momento vi un pedacito de una película. ¿Y cuántos piensan que Dios nos puede hablar de todas las formas posibles? ¿Quién puede dar testimonio de eso? Por ahí alguna vez escuché que los de repente de Dios son los que de repente más nos llegan, ¿o no? Es como que Dios irrumpe en alguna manera en nuestras vidas. El lenguaje tampoco me fue muy bien, pero no importa, hice mi mejor esfuerzo, anoté algunos versículos que dicen: es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si hoy estoy en pie acá, es por pura fe. Porque, como les decía, yo me consideraba una persona con un grado alto de timidez desde niña. No sé, cada uno tiene su historia y yo creo que si cada uno escribiera un libro, no sé, tendríamos los medios bestsellers. Pero aún así, en el colegio me costaba mucho pararme. De hecho, siempre que era hacer algo sola, una disertación, antes de empezar a disertar me ponía a llorar. Entonces, era como bien complicado para mí. El día de la vigilia, retomando la idea, me puse a cambiar los canales y de repente estaba una película que no era cristiana, o sea, yo pensé que no era cristiana, y algo me hace que vi una parte de la película y sentía como una necesidad imperiosa de humillarme. Y yo decía, nada que ver, pues, si estoy viendo algo que no tiene relación aparentemente, pero sin embargo, durante la semana ya había estado inquietándome en algunas cosas. Dios, lo hablaba recién con Mónica, cuando Dios quiere hacer algo, empieza a avisarte, ¡ping!, te empieza a dar luces de lo que Él quiere hacer. En ese momento estaba entre que si seguía viendo y usted dice, no, pero ministro de alabanza, ¿cómo no le va a hacer caso a la maravillosa voz de Dios? Pero a veces nosotros nos sumergimos en lo cotidiano y nos dejamos llevar por eso cotidiano. La cuestión es que fue tan fuerte lo que me pasó que empecé a pedirle perdón al Señor. Perdón al Señor, no porque sea malo ver tele, yo no le encuentro nada de malo, a los que la ven sabiamente, obviamente. Pero algo empezó a suceder y algo me empezó a quebrantar desde lo profundo del corazón. Yo no sé exactamente cómo definirlo, pero sin embargo Dios me llevaba a pedirle perdón. No porque a lo mejor haya matado a alguien, sino que yo sé que de los que están acá muchos aman al Señor, ¿o me equivoco? ¿Ustedes aman a Dios? Yo lo amo. Y desde que conocí al Señor que lo amo, no sé, la vida nuestra no fue como así, tan color de rosa como la gente a veces pueda pensar, que los pastores caminan por florcitas, ¿no? Y sin embargo, en ese momento Dios empieza a hablarme. Y yo solo caigo de rodillas y le decía, Señor, yo tenía tantas ganas de ir, y en vez de quedarme a lo mejor a vigilar en casa, porque a esa altura ya había mandado a acostar a los niños, prefería hacer otra cosa. Pero Dios me movió de mi comodidad y me trasladó a hacer lo que Él quería, no lo que yo quería. ¿Cierto? Cristo viene por una iglesia santa y su palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Desearía recordar en qué parte sale, no es mi fuerte así como recordar mucho los versículos, tengo la idea, la palabra dice que el Señor graba las cosas en nuestro corazón y las hace subir en el momento en que las necesitamos. Y yo quiero darle muchas gracias al Señor por esto, porque por mucho tiempo viví trancada en muchas cosas. Yo le comentaba a mi papá ese día del desayuno, estaba como desesperada por decir lo que yo experimenté ese día, la noche del jueves para el viernes,
y estaba como ahogada, así como que necesitaba sacar lo que había en mi corazón. Le digo, papá, estábamos todos, mi esposo, mi mamita, y le digo, esto me pasó, yo estaba sentada y Dios me empieza a hablar de los cristianos, de nosotros como hijos de Dios. Nosotros profesamos una fe, que es la fe en Cristo Jesús, quien vino a esta tierra para salvarnos. Toda la alabanza declaramos eso, y yo encuentro maravilloso el periodo que hubo de adoración, porque tenía mucha relación con lo que les voy a compartir hoy día. Estábamos ahí en la mesa y yo le digo, el Señor me lleva a pedirle perdón, porque ciertas veces nosotros declaramos cosas con nuestra boca, se la enseñamos a nuestros hijos, se la enseñamos a nuestros vecinos y le decimos, Dios es fiel, Dios es amor, Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios justo, Dios es sabio. Cuando hay hermanos que están pasando necesidad, ¿cuántos de acá han pasado necesidad económica? Me refiero a necesidad, porque a veces mucha gente, no sé, se le acabó el gas y estoy en una prueba terrible, no sé, pero necesidad al punto de depender absolutamente de Dios, absolutamente de Dios. Yo quiero que levanten la mano sin vergüenza. Casi muchos en algún momento de nuestra vida, del matrimonio o qué sé yo, o de nuestra niñez, hemos pasado, tenemos que vestirnos con cosas que a lo mejor eran de otras personas y han pasado necesidad. Y Dios me fue hablando de esas cosas. Yo no sé, quisiera poder, le pido al Espíritu Santo en este momento que logre permitirme transmitir lo que se vivió en ese momento. Yo le digo, el Señor me lleva a pedirle perdón, porque muchas veces nosotros declaramos cosas, pero no las creemos. Silencio absoluto. Un grillo, por favor. Y las declaramos porque se nos enseñó desde niños, la escuchamos desde que conocimos al Señor. El año 88 yo recibí al Señor en mi corazón. De ahí anduve así como pajarito, pero en algún momento el Señor me hizo dar, como se diría en buen chileno, caer la teja de lo que era el Evangelio, o sea, del peso de lo que nosotros recibimos. Y el Señor me decía, tu pecado es que dejaste de creer. Y yo decía, no, yo no he dejado de creer. Yo no he dejado de creer, Señor, yo te amo. ¿Cómo va a ser ese mi pecado? Y a lo mejor más de algunos debe estar pensando, y también es pecadora la hermanita. Todos tenemos algún pecado que necesitamos dejar a los pies de la cruz. Y yo honestamente no me avergüenzo, aunque para muchos a lo mejor sea una posición ya sea de liderazgo, una posición de ministro de alabanza, una posición de estar en la danza. Dicen, no, ¿cómo yo me voy a arrodillar ahí? Toda la gente me va a ver, me voy a ensuciar mis pantalones o se me va a quebrar una chalita. Yo perdí la cuenta cuántos zapatos se me han roto saltando y de verdad me interesa un reverendo comino. Creo que cuando Dios te llama y Dios te confronta con algo que está oculto en tu corazón, algo que está oculto en tu vida, no debes temer sacarlo a la luz, porque si no lo sacas tú a la luz, en algún momento el Señor lo va a sacar y te aseguro que la vergüenza va a ser mayor. En este caso, el Señor me confrontaba con lo mío y me decía, tú dejaste de creer. Yo le digo, no, Señor. Y me hablaba de lo profético. Y para mí realmente fue como, perdón la expresión, pero como un chachazo, así como que, no sé, como que yo decía, es verdad. En algún momento algo cambió en mí. Era una mujer que todos los días buscaba al Señor, adoraba en la intimidad, estaba con Él y deseaba tanto su presencia, y empezamos a vivir con mi esposo y nuestra familia un tiempo en la sobrenaturalidad de Dios, que es maravillosa. No se trata de andar todos los días con los ojos en blanco o no sé, como alguna gente que piensa que lo profético es soltar palabras vanamente, y hay de los que hacen eso, porque algún día nosotros vamos a ser confrontados delante del Señor y el Señor va a pedir cuenta de cada palabra que sale de nuestra boca vanamente. Muchas veces y por mucho tiempo lo profético se tomó como una moda. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cada ciertos periodos como que pasan modas en la iglesia, o lo profético, la doble unción, o cosas por el estilo. Y a veces tomamos ideas que vienen de otros lados y las hacemos como nuestras.
Y Dios me hablaba puntualmente de lo profético, porque a nosotros el Señor nos dio una palabra de que nos íbamos a mover en lo profético. Pero todos le tenemos miedo a lo profético. Sin embargo, toda la vida de Cristo se anuncia mediante profecías. El Señor, hasta el día que Él nació y hasta el día que Él venga, es a través de profecías. Todo lo que, yo creo que Jesucristo respiraba la profecía, era la profecía misma. Y yo le decía, Señor, ¿en qué momento? ¿En qué momento algo se perdió? ¿En qué momento yo, porque de amar te sigo amando? Y el Señor me decía, amar no es suficiente. La palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, ¿cierto? No se trata de salir de acá y si el hermano te miró feo, agarrarlo combo porque el reino de los cielos sufre violencia. No, no estamos hablando de eso. O que si tu vecino te dice algo que a ti no te gustó, echarle el auto encima o no sé, la basurita está barriendo y no. También dice en una parte que los valientes, ¿cierto?, lo toman. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero quedarme en el tiempo marcando el paso absolutamente en lo mismo, sentada en una banca, sentado en un asiento, esperando que algún día la palabra que el Señor me dio se cumpla en mi vida. ¿Cuántos de nosotros hemos estado así por años? Por años, y yo le digo años, esperando el toque maravilloso y mágico del Señor, porque a veces los cristianos no sé qué tenemos en la cabeza, que estamos esperando que baje un ángel vestido de, no sé, de millones de colores en forma de arcoíris o no sé qué cosa, y venga y te hable así con una voz profunda y te diga, oh, hoy día, a lo mejor antiguamente se presentaban ángeles y hasta el día de hoy, ¿quién lo sabe? Hay muchos testimonios de esas cosas, pero también la palabra nos habla de accionar la fe. Y dice que la fe sin obras es muerta. No se trata tampoco de andar trayendo todo lo que tengamos y dárselo a todo el mundo, también en parte sí, pero también se habla de que nosotros debemos accionar nuestra fe, no meterla en nosotros y que quede ahí. Yo les digo, por mucho tiempo mi timidez, y en esto yo le pedí perdón al Señor, porque muchas veces hubieron oportunidades en las que pudimos estar liderando gente, o como le digan acá, no sé, pero nunca quise, porque no me sentía capacitada, porque sentía que no tenía nada que entregar, porque sentía que era limitada. Y el día de la vigilia, cuando Dios me lleva a pedirle perdón, yo le digo, Señor, perdóname por no creer en tu palabra profética sobre nuestra vida. Se ha desatado sobre nuestro matrimonio una palabra profética. Pero ¿qué es lo que sucede? Vienen las circunstancias, vienen los problemas y como buenos soldados e hijos de Dios, lo primero que hacemos es ponernos una coraza, ponernos el yelmo, todas las cosas, y dar la espalda y salir arrancando. ¿O no? Tenemos el primer problema económico. Ay, ¿qué voy a hacer, Señor? Tengo que darle de comer a mis hijos. Si yo les hablo en este momento es porque en mi estadía en la tierra de La Serena, aunque muchos me decían en algún momento, nunca debiste irte, nunca tuviste que salir para allá, no fue palabra de Dios, y yo me paro en este lugar, me posiciono de lo que Dios me dio, y les digo, fue palabra de Dios, no fue terquedad, no fue rebeldía, no fue que yo quería salir a explorar el mundo, no fue nada de eso. Por muchos años recibimos instrucción que yo valoro, no la desprecio, porque fuimos formados, pero esa instrucción quedó ahí, y no porque alguien me lo impidiera, porque muchas veces las personas nos quejamos de que no tenemos espacio, de que no podemos predicar, de que no podemos subir al escenario. A mí me carga subir a un escenario, ahora no, ahora me gusta, no, mentira. Pero nos quejamos, pero sin embargo, cuando podemos hacerlo y cuando realmente debemos hacerlo, no lo hacemos. ¿O me equivoco? No, es que yo no puedo predicar, no me dan el espacio. El Señor te ha dado todo el espacio del mundo afuera. Hay mucha gente que se está perdiendo, hay mucha gente que no conoce al Señor, que se va al infierno.
Y una de esas personas era yo. Tenía miedo de hablarle a la gente, amaba al Señor y sufría dentro de mi corazón. Porque yo le decía, Señor, yo no quiero ser ese pámpano que tú vengas y corte para que pueda dar fruto. No quiero ser cortada, yo no quiero ser cortada. Yo le decía, ¿por qué miércoles me cuesta tanto predicarle a la gente? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa dentro de mí si yo amo al Señor con toda mi fuerza, amo al Señor con todo mi corazón? Pero sin embargo, tenía toda la buena intención y estaba ahí en el colectivo, en cualquier lado, y cuando iba a hablar era como que, hola. Y a veces, no sé si a usted le ha pasado, pero hay veces que la gente da un pie en cierta manera para poder evangelizar y nos quedamos trancados. Otras personas, no, que yo quiero sanar, yo quiero hacer esto, quiero... Hay hospitales, hay gente enferma, hay gente en las cárceles. Yo admiro a esas personas que van a la cárcel. No es fácil ir a una cárcel, no es fácil ir a un hospital, no es fácil ir a una población que queda por la punta del cerro, donde son gente como nosotros, pero que ha vivido una vida dura, que le ha llevado a defenderse de otra manera y reaccionar de otra manera. ¿Me entiendes? ¿Ya? El primer paso lo dimos con mi esposo. Decidimos que algo tenía que romperse. Había una persona, un drogadicto que vive cerca de nuestra casa, que todo el tiempo lo veíamos y todos decíamos, ¡ay, qué pena ese niño, qué pena! Y un día en la noche salí a pasear al perro de mi hermana. Por eso digo, los de repente de Dios es lo inexplicable. ¿Quién diría, paseando un perro, Dios te va a hablar? Y el Señor me dice, háblale. Y yo, háblale. Porque si el día de hoy ese joven muere acuchillado, ustedes saben, la vida de un drogadicto no es fácil. Todos dicen, ah, que un vicioso que se pierda. No. Gente que ha sufrido, que ha sido marcada su niñez, que ha sido marcada su vida, que no tiene una salida muchas veces porque nosotros nos quedamos callados. Y yo le digo, Señor, la típica excusa, pero estoy sola. Porque salí sola y era tarde, estaba oscuro. No. Y no sé qué, yo le dije, Señor, si tú me mandas, yo no me voy a negar más. Salgo y empezamos a hablar del perro. Terminamos hablando de Cristo. Sentí que no era pertinente que yo estuviera sola con él tampoco. Fui a buscar a mi esposo, que justo en ese rato se estaba con pantufla, no, a pies pelados, con un short de pijama, perdón por contar la intimidad, pero... Y le digo, amor, baja. Ya, pero que... No, pero tiene que ser ahora. Bajó, le digo, el Señor me dice que Él tiene que recibir a Cristo en su corazón. El tema es que Cristian fue a pies pelados a la calle con el short de pijama. Salimos más afuera de la casa y fuimos a buscarlo, seguimos hablando con él. Él nos dijo, yo no quiero plata, no quiero que me digan, ven, conversamos un rato y que me manden a internarme a otro lugar. Dijo, yo lo único que he pedido a Tatita Dios, no, ¿cómo es? Barbita. Al Barbita dijo, es que Él me cuide y tener a alguien que me diga, apoyo, vamos a caminar. Yo le pregunté, ¿has comido? No, no me interesa eso. En ese momento nuestro corazón se quebrantó, porque a veces vivimos tan encerrados, afanados en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros, y no nos damos cuenta de que nosotros podemos hacer algo con gente que realmente lo necesita. No digo que acá no lo necesitemos, lo necesitamos ser formados, necesitamos ser instruidos en la palabra, pero tenemos que partir venciendo los temores. El Señor está trabajando en mis temores y en mi debilidad. La palabra de Dios dice que Él se perfecciona en nuestras debilidades y que también escogió lo vil, ¿cierto? Entonces, el Señor me traía recuerdo a Moisés y yo decía, Señor, Moisés era tartamudo, perdóname, Señor, porque yo muchas veces te dije que no, muchas veces no quise hacer esto, muchas veces no quise hacer lo otro, porque era torpe, porque me equivocaba en las palabras, porque metía las patas y porque hacía un montón de cosas, mi vocabulario, mi protocolo no es el más excelente. Y siempre tuve temor de esas cosas. Pero yo les digo que ese día jueves algo pasó
estando sola, en ese de repente de Dios, que el Señor impactó mi vida, me llevó a pedir perdón por mis faltas, a veces nosotros pecamos de omisión, se dice, cuando no conocemos, pero a veces cuando sí conocemos y Dios te da una palabra y tú te quedas callado esperando el cumplimiento, pero sin accionar esa palabra, es un pecado y es un pecado grave. Es un pecado grave porque tú puedes ser un aporte al reino, puedes ser los brazos, la extensión de Jesucristo acá en la tierra y no lo somos. No lo somos por temor. El mayor problema de los cristianos, ¿saben cuál es? Es el temor al ridículo, el temor a ser avergonzados públicamente, porque acá mientras estamos nosotros reunidos, mientras estamos encerrados en 4 paredes, podemos hablar, podemos levantar las manos, podemos dar testimonio, podemos declarar, podemos dar palabra profética, pero saliendo de esa puerta no somos ni capaces de darle las gracias a la persona que limpia el auto. Hacemos discriminación, porque a lo mejor este se viste mejor, a mí me carga vestirme así. Yo hoy día le decía, Señor, yo quiero estar cómoda. Quería venir con zapatillas. ¿Qué importa la ropa? ¿Qué importa si te titulaste no sé a dónde? Son bendecidas las personas y yo si tuviéramos la capacidad de poder estudiar y poder perfeccionarnos en cosas, está bien, en la música, poder perfeccionarnos en, no sé, en oratoria, en la palabra, que eso es sumamente importante. Los maestros viven haciendo llamados a la gente, pero la gente prefiere ver Cherezade, prefiere ver no sé qué cosa. Perder su tiempo. Pierdes tu tiempo. ¿En qué cosas pierdes tu tiempo? En cosas vanas. Le damos importancia a las cosas que no son importantes. ¿Lavaste tu auto antes de venir al culto? ¿Lo limpiaste para que los hermanos dijeran, oh, qué lindo el auto? ¿Cuánto tiempo? ¿Está bien lavar el auto? Tampoco estoy en contra de eso. Soy llorona, perdónenme. Eso no se me ha pasado. Yo anoté una cosa de las flash que el Señor me fue entregando ese día. Y dice, el problema de nosotros los cristianos es de los que llevamos mayor tiempo, es que se nos hace habitual lo sobrenatural de Dios y pasa a ser algo común. Entonces ahí está el problema grave. La naturalidad de lo sobrenatural nos hace inmune a la voz de Dios, ¿cierto? Y creemos, pero creemos incrédulamente. Parece trabalengua, pero es lo que el Señor me dio en ese momento. Lo sobrenatural de Dios nos impactó en algún momento en que nosotros le conocimos, en que pudimos verle, en que pudimos ver que Él fue capaz de cambiar nuestra vida, de transformar nuestro corazón, de sacarnos del hoyo de donde estábamos. ¿O no? ¿Me equivoco? ¿Cuántos de ustedes a lo mejor sufrieron problemas a punto de separarse, no sé, maltrato, qué sé yo, qué situación hayas vivido tú? Y conocimos lo sobrenatural de un Padre que no, como dice su palabra, por acá lo noté. Perdón. No lo encuentro, pero dice que Dios no escatimó cosa a la que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo un siervo semejante hasta nosotros. Y lo mayor de todo eso es que se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino que se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Cuando pienso en esto, mi corazón se quebranta. Yo dejo clarito, no quiero atribuir a tus emociones ni a una efervescencia, porque entre las cosas que el Señor me llevó a pedir perdón, fueron una de las causas en la que a mí me fue, no digo enfriando, pero sí dejando de creer que muchas veces tomamos las cosas del Señor tan a la ligera y hacemos una espuma, una efervescencia y pero salimos y eso se acaba.
Pero sin embargo Jesucristo tuvo 33 años de su vida trabajando en silencio. ¿Usted cree que a lo mejor Jesús no tuvo problema, que algún niño de su edad no lo molestó? Yo me imagino que él tuvo una infancia como la nuestra, en que a lo mejor alguien lo empujó, alguien lo molestó, a lo mejor alguien le dijo algo porque no andaba con nadie. Pero sin embargo, él fue obediente hasta la muerte porque él tenía una palabra profética que cumplir sobre su vida. Y esa palabra se cumplió cuando él murió en la cruz. Fueron 33 años, 30 de ministerio, o sea, a los 30 años él empieza su ministerio. Y aún así viene el sufrimiento mayor. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? A la primera prueba, al primer momento de debilidad, nos vamos en contra de Dios cuando debiéramos irnos en contra de Satanás. El Señor me llevaba a recordar momentos que nosotros vivimos en Serena, que yo bendigo al Señor por eso, porque fue donde sacamos todo lo que el Señor había puesto durante la formación del cristianismo, que a veces tú piensas que ni siquiera está. Estaba todo muy bien, todo muy lindo, y en un momento algo empezó mal. Estábamos con un problema económico muy fuerte. No lloro por el problema económico, quiero que lo sepan. Si me quebranto, es porque vi la mano poderosa de Dios sobre nuestra familia. En un momento, yo caminaba para ir a dejar a mis hijos al colegio, aproximadamente 5 kilómetros todos los días, para ir a buscarlos, porque había una amiga que me dice que no era cristiana y que me los llevaba. Caminábamos y nos íbamos caminando a la iglesia, después nos íbamos caminando a buscar a los niños al colegio, nos teníamos que devolver a la casa, porque la plata que teníamos era para devolvernos. Vivía en una casa maravillosa en un sector que se llama El Milagro, y de milagro vivíamos. Ayer le mostrábamos esa foto a mi papá, le decía, esta es la casa, yo soy feliz, quiero que lo sepan, soy una mujer feliz ahora, pero en esa casa fuimos muy felices también. Lloramos como contratados, de guata en el piso. Si a alguno no le gusta, la guata de abdomen. Pidiendo la provisión de Dios. En un momento en que nosotros fuimos a orar con nuestra pastora a la playa, todos pedían sus buenos deseos para el próximo año y yo le digo, yo no voy a pedir nada. Y me dice, pero hija, ¿por qué? Porque todos los años pido que es el año del Señor y este año del cumplimiento y bla, bla, bla. Y yo no veo eso en mi vida. No lo veo. Y ya no quiero esperarlo más porque en el fondo me empezó a hacer daño. Y ella me habló dulcemente. Pero yo estaba dura, ya mi corazón se había empezado a endurecer. Ese día que bajé, mis hijos estudiaban en el colegio adventista en ese tiempo, estaba en una parcela y era terrible porque llegaban súper limpiecitos, ni siquiera mi mamá me dejó un detergente, me compró un detergente en una vez que pasó y ese detergente fue milagroso. Yo me lo compró en mayo, llegué acá en agosto, creo que el detergente lo compré hace poco, ¿no, mamá? Es que es verdad, ustedes se van a reír. Mis hijos llegaban súper cochinos del colegio y ese día estaba ahí y yo no sabía qué hacer, de verdad, no sabía mucho qué hacer de almuerzo. Yo tampoco quería molestar a mis papás porque sabía que Dios nos tenía en ese lugar. Dura, plantada, porque cuando Dios te posiciona en un lugar, ni aunque vengan tormentas, ni aunque vengan truenos, relámpagos, que la palabra dice, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, nada te va a mover del lugar donde Dios te puso. Nada te puede mover. ¿O es que acaso vivimos por las circunstancias? Vivimos por las circunstancias, lamentablemente. No debiéramos.
Pero muchos de nosotros sí lo hacemos. En ese lugar aprendimos lo que es a vivir por la fe, accionar la fe, porque una cosa es decir que la fe es la convicción, es la que bla, 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 pero otra cosa es cuando te toca vivirlo, cuando los hermanos te dicen ya, sí, ya va a pasar, y te vayas a la casa y te vayas pensando que miércoles le vaya a cocinar. Tú te puedes aguantar y tus hijos, ¿qué te van a decir tus hijos? Mamá, tengo hambre, mamá, quiero esto. Yo, de verdad, el Señor nunca permitió que en mi casa faltara la harina, el aceite, el agua. Y Dios me empezó a desarrollar la creatividad. Realmente, la mujer entiende. Yo lo aprendí de mi mamá. Cuando éramos chicos nos hacía las famosas sopitas mágicas. En ese tiempo no éramos cristianos. No me pregunten de qué lo que era, pero nosotros la comíamos. Y aprendí a hacer esa sopita. Pero ya en un momento ya la creatividad no fue suficiente. Y tuvo que venir la dependencia absoluta de parte de Dios. Orábamos con mi esposo, escribíamos lo que necesitábamos al Señor, a veces lo pensábamos, lo pegamos en el refrigerador, que estaba vacío, y el Señor de alguna o de otra manera nos hacía el bien a nosotros de provisionarnos de lo que nos estaba faltando. No era que nosotros estábamos, ay ya Señor, mándame esto, y el Señor te lo mandaba. Teníamos que quebrantarnos, y en algún momento yo le decía, Señor, ¿por qué tú esperas que nosotros estemos tirados en el suelo? Como que ya no demos más. A veces pensaba que, mi pensamiento erróneo, lo aclaro al tiro, que al Señor le gustaba que estuviéramos así, como que la gozaba, no sé. Pero sin embargo, no, en el momento no entendía. Perdón. En el momento no entendía. En ese momento pasó un periodo en que nosotros dejamos de ir a la iglesia por primera vez en muchos años, muchos años. Cuando tú estás inserto en un ambiente de iglesia, te es fácil moverte, es fácil relacionarte. Para los que hemos crecido en el Evangelio prácticamente, yo no nací en cuna evangélica, pero sí a los 13 años, 12 conocí al Señor. Pero cuando de repente el Señor te saca de la comodidad, ya, está muy relajado, pum. No porque Él quiera hacerte daño, sino porque Él busca perfeccionarnos. Y como no entendemos a las buenas, tenemos que entender de otra manera. Yo no culpo a nadie. En algún momento culpé que esto que me dijeron, que aquí, que allá, y por qué yo, si yo... En un momento yo le dije, Señor, tú me hiciste hacer esto, me hiciste hacer esto otro, con mi esposo estábamos ahí al pie y siempre fiel, y estamos así ahora. Yo no me siento tu hija, le dije, me siento como hijastra. No sé cuántos en el reino se han sentido en algún momento así, como hijastro, sabiendo que somos hijos del rey, ¿o no? Y no es porque sea irreverente, o acaso ninguno de ustedes lo ha pensado, o fui la única. Pero en ese momento que yo bajé, porque el tiempo que bajaba caminando me demoraba aproximadamente 1 hora, después me empecé a demorar menos porque vi que podía caminar más rápido. La costumbre de bajar los 5 kilómetros todos los días. Y me iba orando, yo le decía, Señor, no sé qué voy a cocinar, no sé qué voy a hacer. Tenía la bendición que los niños les daban almuerzo en el colegio, pero ellos tenían que llegar a comer algo. Y una persona se me acerca y me dice, Lilian, me dice, quiero decirte algo, pero no quiero que te sientas mal. Me dice, nosotros, el curso hizo una carta para los deseos de Navidad, no sé qué fue, en el curso del Sebastián. Y la profesora llamó a la directiva y les mostró la carta que mi hijo hizo. En esa carta, Sebastián decía, Señor, yo te pido, lo
único que te pido es que mi papá pueda encontrar un trabajo. Porque él como niño ya entendía, muchos de nosotros tenemos hijos y a cierta edad los niños ya entienden algunas cosas, aunque pareciera que andan, a veces están más vivos que nosotros. Y me dijo, ¿tu esposo está sin trabajo? Sí, le digo yo. Yo había entrado a trabajar de asesora en una casa. Trabajaba todo el día. Mi esposo entró a reponer bebidas, que era algo provisorio. Con eso podíamos apalear parte del arriendo. Mis padres en alguna oportunidad nos pagaban el gas, el gas milagroso también, no sé todo lo que nos compraba mi papá, duraba mucho. El gas se me acabó hace un mes, ¿o no? Hace un mes compré el gas desde que llegué de Sirena. No me voy a deshacer de ese cilindro, no, mentira. Y esta niña me dice, mira, yo en un momento estuve igual que tú, y yo siempre digna, así sin lágrimas, siempre digna, con los pantalones rotos, los zapatos rotos, pero siempre digna. Y en ese momento me dice, te quiero llevar a un lugar, ¿no te molesta? Y mis hijos ya habían salido de clase, andaban los tres conmigo. Y nos adentramos por un lugar y ella le pidió permiso a un parcelero. Yo no tenía idea para dónde íbamos. Y la acompañé y me dijo, esto es un rebusque. No sé si hay algún sureño acá que entienda el término. Un rebusque es un lugar de la parcela, después de que se cosecha todo lo que es productivo, quedan cosas que no a los ojos de los comerciantes son inservibles. Y me dijo, acá se sembró, ¿cómo se llama esta cosa verde? Brócoli, coliflor y era otra cosa, repollo. Así como cada cierta cantidad de metros veíamos uno que estaba por ahí. Y mis hijos para ellos era toda una aventura. Iban para allá, se acercaban. Ah, no, este está malo, mamá. Ah, no, este también. Ah, y por allá más. Las parcelas tienen muchos metros cuadrados. Y después de eso nos agachábamos a ver. Y mientras yo me agaché a sacar un repollo que más encima no sé qué tenía, que me irritó la mano así, porque a la prehistórica nomás no teníamos ni cuchillo, nada para sacarlo. Yo le digo, ¿qué estoy haciendo acá, Señor? Soy tu hija. ¿Por qué tengo que estar pasando esto? Yo me porté bien. Según yo me porté bien, hice todo lo que tú querías. Fui fiel. Nos íbamos caminando a la iglesia, adorábamos. En ese momento obviamente estábamos sin ir a la iglesia, o no, todavía estábamos yendo. Yo le decía, pero he hecho todo, desde niña me guardé, no pololeé, mi esposo fue mi primer pololo. Pucha, no, mentira. Pero me guardé en mi corazón, porque sabía que para nosotros había un propósito mayor, y yo lo creo hasta el día de hoy. Y yo le decía, Señor, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Y trataba de no llorar. Me mordía no sé dónde acá atrás para no llorar. Y de repente esta niña me toca el hombro y me dice, pucha Lilita, me dice, mira, yo te quiero decir una sola cosa, yo sé que tú eres cristiana, me dijo. Lo único que te puedo decir es que el de allá arriba nunca te va a dejar. Y eso ya fue como que una persona del mundo le esté diciendo a una persona que lleva años en el Evangelio que Dios nunca te va a dejar y que nunca te va a desamparar. Yo trataba de no llorar y en ese momento es como que yo hubiera salido de ese lugar y estuviera un poco más atrás. Yo le comentaba a mi papá, era como que yo podía ver la escena de donde estaba yo sacando las cosas y mis hijos. Y el Señor me hablaba de Ruth y de Noemí. Como les digo, a mí me cuesta a veces acordarme de los textos, pero me hablaba de ella y que todos lo vemos como una historia ahí tan linda.
pero estar viviendo lo que en parte ella vivió, porque yo estuve un momento tal vez agachada buscando, ella estuvo, decía la palabra, desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde y con gozo en su corazón. Y yo estaba quejándome, porque yo, siendo hija del rey, no podía estar en esa condición. Nunca le saqué en cara al Señor nada, para que no piense, no, hay que se cree la superhija de Dios, la princesita, no. Siempre he sido muy respetuosa de la relación entre Dios y sus hijos, porque sé que nosotros no los escogimos a Él. La palabra habla de que, dice, antes de que te formase, en Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Tenemos la palabra, cuántas veces nuestros maestros de aquí mismo nos han enseñado. Pero sin embargo, en el momento de la prueba, nuestra fe decae. ¿Por qué decae? Porque a veces nuestros cimientos están mal hechos. Tenemos fisuras. Yo me fui fisurando en el camino y no me di cuenta. Y Dios, para poder cumplir el propósito para el cual nosotros fuimos llamados, necesitaba romper el cimiento que estaba mal hecho. Dios no va a edificar sobre una base mal fundada. Los que sepan de construcción van a entender más, porque a la larga el edificio puede quedar muy bonito, pero a la larga en algún momento eso se va a empezar a fracturar y las consecuencias van a ser peor que haber empezado de nuevo, ¿cierto? Yo no sé qué es lo que estás esperando tú. En ese momento en que Dios me tocó el día de la vigilia, yo me arrodillé y le pedí perdón al Señor por las faltas que pude haber cometido, por mis pecados de omisión, si alguna vez pequé contra Él y no sé de qué, pero el Espíritu Santo me llevó a pedir perdón por dejar de creer en lo que Él tenía para nosotros en una palabra profética, por temor a lo mejor de hablar cosas que no sé. A veces Dios te manda y te da una palabra específica para una persona. Y yo soy temerosa de hablar en el nombre de Dios. Porque no quiero que algún día llegue allá arriba y me diga, nunca te dije que dijeras eso. Y fue tanto el temor que nunca lo hice. Pero a veces era necesario entregarla. Como ahora. No la estoy entregando para salir en la foto, que en la página web, no. La estoy entregando como una convicción de que Dios puede usar lo que los demás desprecian. Y no me refiero a una iglesia determinada, no, nosotros estamos agradecidos con mi esposo de la formación que hemos recibido. Estamos agradecidos de todo el tiempo que pasamos en Serena porque pasamos tiempos muy bonitos. Aprendimos a depender absolutamente de Dios. En un momento en que estábamos allá, el Señor nos empieza a inquietar. Habíamos, como yo les dije, dejado de ir a la iglesia. Dios nos empieza a hablar y nos empieza a decir que nosotros tenemos que ir de nuevo a la iglesia. Y para mí fue un cortocircuito. Para ustedes también parece que se quedan todos mudos. Pero Dios nos empieza a hablar del perdón. Perdonar. Se lo enseñamos a nuestros hijos. Sabemos que en el perdón
hay liberación no solamente del espíritu, sino que también hay liberación de enfermedades físicas que se producen a causa de la falta de perdón. Y yo le comento a mi esposo y mi esposo me dice, ¿pero por qué? Si nosotros no tuvimos la culpa, nosotros no hicimos nada. Y dice, no, ¿sabes qué? Voy a prender la radio. Y prendió la radio. Armonía. Y estaban dando una predica, estaba hablando el pastor Sixto Porras y estaba dando el testimonio de Gigi Ávila cuando su hija fue descuartizada por su esposo. No sé cuántos lo saben, pero su hija fue descuartizada por su yerno. Y el Señor, obviamente después de todo el dolor, yo no me imagino cómo fue, no sé exactamente el testimonio, pero el Señor le habla que tiene que ir a la cárcel y perdonarlo. Yo no sé si dejaría que me descuartizaran, si mi papá le diría, no, perdona a mi esposa. No, no sé, no es algo fácil. Estamos hablando de algo sumamente fuerte. Y Dios nos habla del perdón. Nos quedamos los dos así. Dios empieza a inquietar. Hasta el día que decidimos ir. Íbamos a buscar a los niños, me acuerdo, era el último día de clases del mes de julio. Y partimos, íbamos camino y algo nos hizo, pero desviarnos así, como se dice literalmente en 180 grados. No 360 porque si no hubiéramos quedado ahí mismo y no hubiéramos ido a buscar a los niños. Que es lo que a veces queremos hacer cuando Dios nos manda a hacer algo que no nos gusta. Es más fácil darse la vuelta en 360. Y nos fuimos caminando, llegamos y siempre en la iglesia había mucha gente a esa hora del viernes en la mañana, porque también se hacía mucha oración. Y llegamos y no había nadie, estaba el pastor. Y ese día el Señor hizo lo inexplicable. Él nos dijo lo que estaba esperando. Hablamos, conversamos, sanamos nuestro corazón, Él sanó el de él. Y fuimos muy bendecidos. Me devolví a la casa y Él nos invitó al culto de la noche. Y cuando íbamos a la casa, el Cristian me dice, Pau, vamos. Yo le digo, no. Si una cosa es que el Señor nos haya mandado a sanarnos, que haya habido reconciliación, y otra muy distinta es que yo quiera congregarme. Y no es que sea dura. Y me dice, pero Pau, y empezamos, como en el tira y afloja. Yo llegué al primer culto, cuento corto, una mujer sumisa. No fue tan fácil, pero llegué. Y me sentía como una piedra adentro. Lo único que quería era salir arrancando. Había conocido a unos pastores de otra congregación que fueron de mucha bendición para nosotros. Y sin embargo estoy ahí, quería irme, pero ahí estábamos. Y es impresionante la forma que Dios tiene de hacer las cosas, porque Dios hace las cosas que nosotros no pensamos que Él va a hacer, en el momento menos, tal vez, indicado. Y ese día yo había estado orando, no es que yo me levante todos los días a las 6 de la mañana, lo dejo claro porque tampoco quiero ser mentirosa, pero esos días había estado despertando 4 de la mañana, 5 de la mañana. Cuando Dios te va a mandar a hacer algo, Dios te empieza a inquietar con tiempo, Dios empieza a preparar tu corazón, Dios empieza a darte luces de lo que Él quiere hacer. Esas luces me empezaron a llegar a mí, por decir algo. Y despertaba en la mañana y yo le decía, Señor, yo me siento así, me siento acá, y le daba todos los argumentos habidos para ver de cómo yo me sentía como hija, cómo me sentía acá, y que no. En un momento, Dios me había hecho renunciar a mis padres estando allá, no porque alguien me haya hecho renunciar a ellos. Estábamos ministrando en un culto y el Señor me empieza a inquietar y yo me hice la loca. El segundo día lo mismo, el tercer culto lo mismo, con diferencia obviamente de tiempo. Y yo bajo corriendo, estaba ministrando con mi flautita,
Y me voy a la sala de los músicos y me pongo a llorar, a llorar, a llorar, y llega la Mari. Y me dice, Paulita, ¿qué te pasa? Y yo le digo, mira, yo no sé, el Señor me lleva a renunciar, me lleva a hacer esto, esto, otro, y yo no entiendo nada. Y me habla de que cuando Dios te va a pasar a otro nivel, Dios nos lleva a... Yo le decía, primera vez que siento un dolor, como que me estuvieran desgarrando. Yo no sé si alguna vez alguien ha sentido ese dolor, pero es como un dolor de algo que te está desgarrando. Yo nunca había experimentado ese tipo de dolor. Y ella me abrazó, me contuvo y me dijo que en una oportunidad Dios lo llevó a hacer lo mismo a ella. Pasó eso, pasó todo lo demás que le conté. Y cuando llega este día que yo le había estado diciendo, Señor, yo me siento así, me siento acá, me siento esto otro, y yo siento que me vine, tú me hablaste y yo tengo la seguridad, porque mire, me pueden decir lo que quieran, pero yo tengo la certeza de que Dios nos habló que nosotros no fuéramos. La Malvi se ríe. Tengo la certeza plena. Entonces estaba ahí, yo le decía, Señor, yo me voy a devolver a Antofagasta, y no es que tenga vergüenza de devolverme derrotada, porque no es eso. No busco una posición que vean los hombres. Era lo terrible de sentir que tú te moviste en base a algo que Dios te dijo y por alguna razón pasaron cosas y sin embargo te quedaste ahí pegada en algún lugar de tu vida, dando vueltas en círculos. Y a un cristiano no hay nada peor que estar dando vueltas en círculos, sentir esa sensación de que quieres avanzar y de que no puedes. Y yo estaba llorando, le hacía miles de preguntas al Señor, no con irreverencia, porque yo pienso que no tenemos nada que exigirle a Dios. Pero sí tenía muchas preguntas y tampoco iba a ser cínica, porque Dios sabe lo que hay dentro de nuestro corazón como matrimonio, lo que vivimos. Y ese día me voy al culto. Estaba en la mañana y yo no soy mucho de pasar adelante, porque cuando chica yo creo que pasé millones de veces, ya como que lloraba por todo. Decían Pío iba adelante. Entonces como que quedé me traumé a mí misma. Y sentía algo imperioso de ir hacia adelante en esos momentos que yo no sé por qué a mí me toca esto, pero cuando no es el momento, me ha pasado varias veces que no es el momento, que tú dices, y estás ahí, dices, pero ¿cómo si? O pueden estar en una exaltación y Dios te empieza a hablar a ti, a ti, a ti, a ti, está ahí, tin, tin, tin. Y yo le digo a Cristian, amor, por favor, acompáñame. Y él me dice, amor, yo no siento pasar, mi corazón está tranquilo. Yo le dije, por favor, no sé qué cara le puse, la cara del gato con botas, no sé. Pero él tomó mi mano como buen sacerdote, tan tierno. Me dijo, te voy a acompañar hasta adelante. Yo llego adelante y caí de rodillas al piso, porque sentí que mis piernas empezaron a temblar. Yo no sé por qué no estoy temblando ahora, yo creo que es de Dios lo que le estoy diciendo. Pero en ese momento mis piernas tiritaban. Yo no podía contener el llanto y empecé a llorar, a llorar, a llorar, pero ese llanto que como... así como que mucho moco, muchas lágrimas, no tenía con qué limpiarme, no importa, la polera tenía... Y lloraba, lloraba, lloraba. Yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí pasa cosas así? Teníamos una amiga francesa que nos decía eso. Y todo era yo, Señor, pobrecita de mí, que yo que sufrí, yo que di todo, que hice lo perfecto. No sé. Y en ese momento, y yo digo, ¿y ahora? Porque justo a mi esposa le dicen, lo llamaron por teléfono en ese rato de que nos tenemos que devolver a Antofagasta. Y yo le digo, ahora sí, que yo no entiendo nada. Nos manda de vuelta para acá. El Señor nos sana, perdona nuestras faltas, la falta de quien haya sido que la cometió. Nos hace libres, porque les digo que cuando el Señor suelta perdón, es como que se te va una mochila de 10.000 kilos de la espalda. Estoy ahí y yo le digo, Señor, no te entiendo, yo no te entiendo.
Pero Dios, y sentía que estaba hablando, no sé si a usted le ha pasado, como que hablan y hablan a la pared, y en el día que más necesitan escuchar a Dios, es como que Dios se queda calladito, y esos silencios del Señor son terribles. Es terrible no escuchar a Dios. Porque cuando Él te está hablando, tú estás tan, sí, Señor, lindo, protégeme, bendíceme, y Él te habla, y tú estás hablando y no escuchas. Y cuando tú quieres escucharlo, Él ya se ha quedado callado. Y yo estaba ahí no sé si de guata, no sé, pero estaba muy desparramada en el suelo. No sé qué forma de escribir. Y lloraba. Yo tengo una cosa que cuando lloro, mis ojos tan pequeñitos se hinchan al tiro. Y el Señor me habla y me dice que Él me trae de vuelta, que yo tengo que venirme, porque yo le dije a Cristian, yo no me voy. Yo me agarré de la María Eugenia y le dije, María Eugenia, yo no entiendo nada, después de todo lo que pasamos, que siempre dijimos, vamos a estar juntas, vamos aquí, bla, bla, bla. Y ahora, y ella me dijo, hija, si es el tiempo del Señor, no sé, en algún momento Dios va a hacer algo nuevamente, no lo sabemos, no tenemos idea. Ya no pienso en esas cosas. Solo movernos en lo que Dios nos va direccionando día a día. Pero en ese momento Dios empieza a hablarme y me trae a la cabeza todas las preguntas que yo le había hecho al Señor en la mañana. Y el Señor me dice, ¿tú no entiendes? Yo te voy a decir lo que te enseñé acá. Te enseñé una dependencia absoluta de mí en todo. En algún momento que mis hijos necesitaron algo, con Cristian pasábamos por afuera de alguna vitrina anhelando ver a nuestros hijos en una chaqueta o en algo. En Serena hace frío y los niños crecen muy rápido. Tocan la puerta, una hermana de la CAC nos dice, mira, no tengo idea, pero el Señor me dice que les traiga esto, no sé. Estoy poniendo ejemplos de cosas que pasaron en el transcurso, no es que todo pasó así, estuvimos casi 3 años allá. Y me dijo que tenía que hacerles 3 regalos a tus hijos. Uno para cada uno, 4, y uno individual, o sea, uno grupal. Uno de mis hijos abre el regalo y era la chaqueta que nosotros habíamos visto, que nadie más sabía, porque fue un pensamiento de nuestro corazón, a la puerta de nuestra casa. A la puerta de nuestra casa. Para mi hijo mayor, mi hijo menor y Paz. Y el cuarto regalo, ellos tenían que volver de las vacaciones de invierno y nos habían mandado la caja de los útiles de vuelta para llenarla de nuevo. Los profesores gastan con 3 hijos. Y yo le habíamos dicho, Señor, no podemos comprarlo. O sea, aunque quisiéramos, no podíamos. Habíamos hecho la listita. Y nadie había ido a nuestra casa como para decir... Y abre y dijo, mira, esto no sé por qué lo compré, pero el Señor me dijo, abrimos, no faltaba nada, ni sobraba nada de la lista que habían enviado del colegio. Nada. Tenemos un Padre que suple todas nuestras necesidades. Tenemos un Padre que viste a los lirios del campo, que alimenta a las aves del cielo, con mayor razón a sus hijos que le aman y que le temen, que hacen su voluntad. Hacíamos su voluntad en la adversidad, en la dificultad. No éramos los super santos, cometíamos errores. También cometíamos errores, porque a veces esperamos que todo llegue y damos por sentado que el pastor tiene que adivinar lo que a nosotros nos está pasando. Ay, pastor, es que no me fueron a ver y yo estuve tan enferma y estuve solita en mi casa. Tienes una coyuntura, un líder o como se le sea, se diga, no sé. En todos lados se dice tan diferente que ya tengo un enredo. Pero la conexión de coyunturas que te mantienen unido al cuerpo
el Señor suplió. En medio de la angustia, en medio del dolor, en ese periodo el Señor le dio a mi esposo las canciones que le había prometido para el CD, y una de esas canciones es la que hemos escuchado. Por eso yo canto, santo, santo, digno de gloria. En ese tiempo de rodillas, no es para... Yo les digo, no me gusta esa cuestión de que, oh, santísima, no. Pecamos de no creerle a Dios. Testificamos, pero no lo creemos. Declaramos, pero no hacemos. Enseñamos a nuestros hijos la dependencia de Dios, pero la realidad es que ni siquiera nosotros somos capaces de depender cuando no hay un sueldo, cuando no está la luz, cuando te cortan el agua, cuando empiezan a llegarte las cuentas, no tienes cómo pagarlas. ¿Dónde queda la dependencia en ese momento? ¿Dónde queda el amor? ¿Dónde queda la fe? Y esperamos que todos los hermanos nos vengan a bendecir, como que fuera la obligación de que te lleven, de que te traigan. No vienes al culto porque no tengo quien me lleve. No voy porque no tengo cómo irme. Hicimos caminar a nuestros hijos. Paz tenía 2 años cuando nosotros llegamos a Serena. El pastor, mientras estábamos en el otro local, siempre nos llevaba, nos traía. No tengo nada que decir de eso. Pero tampoco era la obligación de él. Porque mi dependencia no está puesta en un hombre. Mi compromiso no está puesto en un hombre, no está puesta en una mujer, no está puesta en la pastora, no está puesta en mi líder, no está puesto en mi líder de alabanza, no está puesto, no sé, la líder de la danza. Nuestro compromiso va directamente con Dios y nos sujetamos por amor. Porque tampoco se trata de decir, ay no, que mi dependencia es solo de Dios y a mí que no me digan nada, que no me formen, porque hay mucha gente que también piensa de esa manera. Nosotros fuimos formados primeramente por nuestros padres, fuimos formados por los pastores, fuimos formados por Oscar con Mari. Volvimos acá y seguimos siendo formados. No crean que porque son, no sé, la hija, el yerno del pastor no nos llega. Tengo 40 años y todavía me reta. Se me salió mi edad. No, todavía no lo cumplo no meses más. Pero nuestra dependencia no puede depender, valga la redundancia, de los demás, de las circunstancias. Nuestra dependencia depende de Cristo. ¿O qué clase de fe tenemos nosotros? Que al primer problema salimos arrancando